la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el llamado del Evangelio es a creer en el Señor Jesucristo, no a que crean en ti. Debemos buscar que los ojos sean puestos solo en el Señor. Amén. 3,000 almas para Cristo. Dios levanta a los apóstoles y por el siervo Pedro, Dios se sirve para que 3,000 almas sean convertidas en esa primera cosecha. Eso es algo maravilloso. Ahora, quizá no nos suceda de la misma forma, pero Dios no nos ha llamado a buscar esas masas, sino a ser fieles a lo que se nos encargó. Y recuerda una cosa, nosotros no estamos buscando resultados, esos dependen del Señor. Nosotros buscamos ser fieles al llamamiento. Además, hermanos, dentro de los primeros frutos que encontramos por la proclamación y predicación del Evangelio, es algo que estoy seguro que todos van a decir, amén, por eso amo al Señor. Hermanos, Hechos 5:41, dignos de azote y persecución. Amén. ¡Wow! Ahora, hermanos, notemos una cosa, si el Evangelio que tú y yo predicamos el día de hoy no nos está causando este tipo de persecuciones, es muy probable que no estemos predicando el mismo Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo va a traer siempre el mismo tipo de resultados que obtuvo Él, gente queriéndonos matar. Ojo con eso. Entonces el mensaje moderno, el mensaje de solo paz, bendición, prosperidad, claro, esos son frutos genuinos del evangelismo, el fruto genuino de la salvación. Claro, el Señor puede prosperarnos, el Señor puede bendecirnos, y claro que hay paz para con Dios, porque Cristo quita esa enemistad. Pero no es el eslogan ni el llamado principal del Evangelio. El llamado del Evangelio es al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y esto por gracia, es un regalo de Dios, no por obras como se explicó en la primera sesión. Así que hermanos, seamos claros cuando exponemos el Evangelio. Los primeros cristianos lo hicieron y fueron dignos de azote y dignos de persecución. De igual manera, hermanos, hubo una provisión divina cuando sabemos que a Esteban lo mataron, al primer mártir de la iglesia. Es conocido esto en Hechos capítulo 7. Y sabemos entonces que en ese momento todos los discípulos huyeron, se escondieron. En ese momento cualquiera diría, ¿y ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero para Dios nada es imposible. Y además, la iglesia no depende de sí misma, sino de su cabeza, que es Cristo. En ese momento Dios se sirve de un joven que estuvo consintiendo en la muerte de Esteban. Capítulo 7 pone las ropas de Esteban a los pies de este joven Saulo. Capítulo 9 viene una conversión poderosa sobre la vida de Saulo, y ahora él predicaba la fe que él tanto persiguió. Es impresionante cómo nuestro Dios obra, y cómo cuando delante de nuestros ojos hay límites, hay obstáculos, Dios ve más allá. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Si el Señor nos tiene en este mundo es para evangelizar, porque en el cielo no podremos hacerlo. Y por lo tanto es aquí y es ahora. El llamado es hacerlo hoy, a cumplir con la gran comisión. Porque no hay regalo más maravilloso y honor que se le pueda conferir a la iglesia que al final de tu carrera puedas mirar hacia atrás y decir, valió la pena. Y Señor, no solo estoy aquí, a todos estos les hablé de ti. Amén. Gloria al Señor. No lleguemos solos al cielo, hermanos. Además, como fruto de esta preciosa iglesia del primer siglo, es que hubo una iglesia misionera. Nos damos cuenta en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3, en Hechos 13. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona, ¿amén? Muy bien, por si acaso. Por si acaso. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El mismo apóstol Pablo, hermanos, que cualquiera de nosotros podría decir es el gran evangelista, pues del Señor Jesucristo, claro, el gran misionero, el gran evangelista, el gran maestro, él estaba sujeto a las autoridades de su iglesia, a los pastores en Antioquía. Y tanto él como Bernabé estuvieron sujetos hasta que el Espíritu Santo les envió. Les imponen las manos y son enviados a cumplir con la gran comisión. Hermanos amados, si tú tienes el anhelo en tu corazón de llevar el evangelio, acércate con tus pastores. Y si eres uno de los pastores de la iglesia, asegúrate de dar un buen ejemplo a la iglesia de cómo evangelizar. Porque, hermanos, lo más fácil es decir, hagan. Lo difícil es hacerlo. Y ahí es donde nosotros debemos dar ejemplo. Y algo muy importante que puede ayudar, hermanos, y esto es una herramienta tan práctica que en cualquier lugar donde se ha implementado funciona. Siempre establecer una hora, un día y un lugar.
Es más fácil que la iglesia se involucre y se integre a una actividad ya existente a considerar a ver qué día se nos ocurre salir a predicar al parque. Eso, hermanos, nunca va a suceder. Pero si todos los martes a las 6 de la tarde en la plaza central, por poner un nombre, se reúne la iglesia local para estar predicando el evangelio, entonces cualquier persona que tiene anhelo pregunta, ¿y el evangelismo en la iglesia? Los martes a las 6 de la tarde en plaza central. Excelente. Pero ¿quién debe estar ahí? Los pastores también. Es importante que demos el ejemplo en todo. Lo mismo se habló para con los hijos. Nosotros somos quienes modelamos el evangelio a la siguiente generación. Y tenemos que modelar un evangelio que incluya pasión, pero también que incluya obediencia. Nosotros no podemos ver a Cristo ni presentarlo meramente como el genio de la lámpara de Aladino. Tenemos que presentar a Cristo como el Señor y como el Salvador. Y aquí hay un serio problema. La mayoría de nosotros estamos muy contentos, estamos realmente cómodos con ver a Cristo como nuestro Salvador, pero no como Señor. Porque Él dice, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? ¿Por qué no guardan mi palabra y la ponen por obra? Por eso el cristianismo básico no es memorizar cuántos libros tiene la Biblia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene 39, como 3, 4 lo dijeron. ¿El Nuevo Testamento tiene? Bien, ok. Pero ¿qué pasa con el toma tu cruz cada día? Niégate a ti mismo y sígueme. Eso es lo básico. Eso es lo primero que tenemos que aprender como cristianos, que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Gloria a Cristo, amén, hermanos. Pónganse contentos. Además tenemos comunión restablecida por causa del Evangelio. Y los primeros cristianos nos dejan saber esto, y es la evidencia de la obra transformadora del Evangelio, porque el Evangelio no es un mejorador de vida. El Evangelio no es para que te vaya mejor en la vida. El Evangelio es para transformar completamente tu vida y darte la vida eterna. Es un mensaje que tiene que ver con la eternidad, no con lo temporal. Claro, disfrutamos de ello desde ahora. Somos bendecidos con lo que el Evangelio nos puede dar, con lo que aporta el mensaje de salvación, pero no tiene nada que ver con las cosas de este mundo que son perecederas, sino con lo eterno que son para siempre. Así que somos establecidos como hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Somos amigos de Cristo. Hasta lo cantamos. Además, somos justificados. Somos justificados. Hermano, la justificación dentro de la soteriología bíblica o las doctrinas de la salvación es el hilo conductor, la columna vertebral que sostiene todo. Es decir, tú puedes decir llamado, escogido, elegido, predestinado, ok, pero sin la justificación de Cristo, nada de eso es aplicable. Ni tu futura santificación, ni tu futura glorificación. Todo es necesario y tiene un filtro. Claro, es Cristo, pero Él murió para hacernos justos delante del Padre. Así que la justificación es radicalmente importante comprenderla y entenderla. ¿Por qué? Porque si no hay una comprensión de la justificación delante de Dios por la separación del pecado que teníamos, no vamos a comprender la importancia que el Evangelio tiene. Y eso nos podría llevar a algo más grave, como lo dijo Charles Spurgeon. Amigo mío, si tú no tienes el deseo de que otros sean salvos, muy probablemente es que tú tampoco seas salvo. Además, ahora somos santos. Amén, gloria a Dios. Creo que sí hablo como sargento, ¿verdad, hermanos? Ya están muy serios. Santos. ¿Saben lo que implica la santidad de Dios? La santidad de Dios no solamente implica que en Él no hay pecado o que Él no puede ser tentado, como enseña Santiago. Y aunque una creación caída habita dentro de Él, no obstante, Él está apartado, separado, Él es otro. Eso es lo que implica en el griego original. Eso quiere decir que se aplica directamente a lo que Jesús enseñó en Getsemaní, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero a veces sabemos cristianos muy mundanos, muy materialistas, muy seculares, muy carnales. Y esta es una seria contradicción, porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Además, Él produce el querer como Él hace en nuestras vidas por su buena voluntad. Así que si estamos nosotros viviendo una vida doble, o si nosotros estamos en constante pecado, el creyente, por cuanto tiene espíritu de dominio propio, él no puede decir, es que no pude evitarlo.
No, el creyente no quiso evitarlo. No hay justificación para eso, porque Dios nos ha dado entendimiento. Hermanos amados, todo aquel que se limpia de todas estas cosas, contaminación de carne y de espíritu, falsas doctrinas, etc., será un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Queremos ser útiles en sus manos? Amén. Amén. Despojémonos de toda falsa doctrina, de toda la levadura farisea. Y revistámonos de la justicia, revistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revístete de Cristo. No te compares con el que está a tu lado, compárate con el Señor. Y verás cuánto nos falta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Ahí está nuestra fuente, ahí está nuestro objetivo, ahí está el blanco perfecto que tú y yo tenemos que alcanzar. Cristo. Él es la meta para nosotros, porque estamos completos en Él. Y hermanos, hemos recibido una misión delegada. En esa misión que hemos recibido como iglesia, hermanos, porque vuelvo a lo mismo, es como si te regalaran un viaje por crucero en el Caribe y dirías, qué maravilloso. Ah, sí, pero sabes, para llegar a ese viaje por el crucero tendrás que irte caminando desde Colombia hasta Yucatán. Ah, México. Cualquiera diría, no, pues va a estar complicado llegar. Pero imagina que ese viaje crucero, esas vacaciones y ese gran placer es la eternidad que el Señor tiene. Ahora, no estoy diciendo que vas a ganarte el viaje con tus propias obras o tus propias fuerzas. Acabo de decir, te regalaron el viaje. Pero para llegar a eso va a haber vicisitudes, tribulaciones y pruebas. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo también padecerá persecución en su penthouse. Así es. Ah, perdón, no. Persecución, hermanos. Ya ven, ya lo están cambiando. Muy bien, somos llamados a ser sal y a ser luz de la tierra. Sal, lo que permite la descomposición, lo que evita, la descomposición de la carne de este mundo. La luz, lo que alumbra, lo que ilumina, lo que resplandece en medio de la oscuridad. Somos luminares en este mundo, no con luz propia, con la luz de Cristo, pero somos llamados a reflejar al Señor. Eso es crecer de gloria en gloria, hermanos. La Biblia no habla de unción en unción y dimensión en dimensión. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. ¿Cómo? Por medio de la imagen de aquel que nos creó, reflejándonos con Cristo, crecemos en santidad, menguamos a nosotros mismos, crecí. Porque de lo contrario, toda información que estás recibiendo y que recibo el día de hoy, si no se aplica y se pone por obra, solamente queda en conocimiento, pero no en aprendizaje. El aprendizaje es cuando ponemos por obra las cosas que Dios nos está pidiendo. Y ahí podemos decir, Señor, he aprendido. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado? Porque hay un tiempo que se llama vida, donde todo creyente tiene que vivir a los pies del Señor. Somos discípulos de Cristo. Ninguno aquí, aunque digas yo soy ultra mega apóstol, que eso no existe en la Biblia ya. Amén. Pero aunque digas eso, perdón si herimos susceptibilidades, pero es lo que dice las Escrituras. Así es. Eres un discípulo que discipula. Sigues aprendiendo de otros y enseñas a otros, pero cuida cada quien cómo sobreedifica. Señor nos ayude. Somos llamados a llevar frutos y que este fruto permanezca. Somos llamados a ser testigos de Cristo. La palabra testigo griego original, martos, mártir, dispuesto a morir por Cristo. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. Embajador representa a alguien que representa un reino y a un rey o a un presidente en nuestra tierra, pero en este caso estamos representando al reino de los cielos en este mundo. Hermanos, debemos ser dignos representantes de aquel que nos envió. Y una de las formas que se representa al Señor es hablando de Él, diciendo quién es Él. Yo creo que cualquiera aquí, ¿hay alguien aquí que haya estado realmente enamorado? Los casados van a decir, yo, inmediatamente, si no, así les va a ir, hermanos. A ver, okay. Estás enamorado. Cuando estás enamorado no puedes dejar de pensar, de hablar, de meditar, reflexionar, hasta de soñar y planear con la persona a la cual hablas. Hermanos, aquí hay un serio problema con el cristianismo tibio moderno, si así le podríamos llamar. El Señor dijo, el que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama.
Y muchas veces pensamos que esa expresión tiene que ver con algo así como, bueno, es que si era un asesino, un violador, un secuestrador, y el Señor lo perdona, wow, ese debe amar a Cristo con todo su corazón, ve todo lo que se le perdonó. Pero pues yo era una buena persona, no mataba ni una mosca, y el Señor me salvó, pues gloria a Dios, gloria a Él, y pues cómodamente me siento en mi reposo cristiano a vivir el resto de mi vida hasta que Él me lleve. No. El que mucho se le perdona, mucho ama. El que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quieres decir, Señor, con eso? Que a medida o proporción que yo tenga del entendimiento, del perdón de Dios, así será mi amor por Él. Si yo no entiendo cuán grande ha sido su amor y su perdón hacia mí, yo no le amaré de la misma forma. Viviré un cristianismo emocional, superficial y por lo tanto en desobediencia. Durante mi oración comenté algo muy importante. La adoración a Dios no es cuando cantamos, es cuando obedecemos. Ahí se agrada el Señor de todo el que le teme. Somos llamados a trabajar para Cristo. Ahora, ¿qué nos revela el Evangelio, hermanos? ¿Qué revela el Evangelio? ¿Qué fue lo que estuvo comunicando la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos a través del mensaje del Evangelio? Bueno, lo primero que encontramos en Romanos 1, 17 y 18 es que revela, o la revelación de Dios Padre a través del Evangelio. La cita dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe viene por el oír, así que por fe la justicia de Dios se revela, perdón por acá el micrófono, y a su vez esa fe en Cristo produce más fe para perseverar en Él. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, versículo que transformó la vida de Martín Lutero, por ejemplo. Porque la ira de Dios, ¿qué se reveló? La justicia. 2, la ira de Dios. Espérate, ¿dónde está el amor y la misericordia? Hermanos, porque las buenas noticias vienen a ser entendidas cuando comprendemos primero las malas. Y las malas noticias es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Las malas noticias es que todo ser humano, hablaban de los bebitos, que sí, la verdad sí nacen feos, pero hablaban de los bebitos, preciosos bebés, pero enemigos de Dios. Por ser hijos de Adán, por tener la simiente del pecado. Así que ese pequeño bebé que cargas, dices, qué precioso, qué chulo. No sé si esa palabra sea correcta aquí. Sí, es correcto. Ok. La realidad es que es un enemigo de Dios, con un entendimiento entenebrecido, aunque aún es bebé. Ahora, creemos y preferimos creer, no podemos dogmatizar que si un bebé o los no natos mueren, van a la presencia del Señor. Pero a medida que crecen, se enseñó que se les enseña a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traen por diseño, ya viene de fábrica, hermanos. Ya el niño nace así, ¿ok? No se descompuso en el camino. Y yo creo que no hay nada más ofensivo, escucha, nada más ofensivo que lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Porque el nuevo nacimiento implica que tal cual eres, no puede perfeccionar nada para llegar a la presencia de Dios. Por eso el nuevo nacimiento o la regeneración es importante para entender la salvación de Cristo. Porque nadie puede confesar al Señor como Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Pero Él les responde que no los conoce. ¿Cómo es que Cristo conoce a alguien? Por medio de la adopción. Romanos 8:15. Dice que no hemos recibido el espíritu de temor o de cobardía para estar bajo esa condición, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Padre. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo de lo alto, acto sobrenatural y soberano del Espíritu Santo, no por repetición de oración, aquel que ha nacido de nuevo es, escuchen, regenerado. 2, sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y 3, adoptado como hijo. ¿Cómo reviertes eso? Es imposible, porque Cristo da a sus ovejas vida eterna, no temporal. Y como dijo Charles Spurgeon, aquel que es de Cristo, Dios no lo va a dejar pecar a gusto. Juan 1, 17 y 18, hermano, la revelación del Evangelio de Cristo. Lo primero que vimos es la revelación del Padre, ahora del Hijo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Cristo, el postrer Adán, quien venció y cumplió todo a la perfección, Él es el que da a conocer el Evangelio también.
Y en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12 nos dice que el Evangelio ha sido predicado y anunciado por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Así que la Trinidad participa activamente en la salvación de las almas. ¿Y qué creen? Por su misericordia, por su gracia, le ha otorgado a la iglesia la facultad de poder ser colaboradores de Él. ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué privilegio! Ser embajadores de Cristo. Porque la retribución que hemos de recibir se le llama vida eterna. Todo lo vale. Todo lo vale, hermanos. No importa cuántos años vayas a estar en esta tierra, de seguro en 100 años ninguno en esta habitación estará aquí. Quizá alguno por ahí, perdón. La estadística dice 10 de 10 mueren. Así que todos moriremos. Y todos tendremos que enfrentar la ira de Dios. Ya sea que la recibas tú o Cristo en tu lugar. Hay dos formas de ver a Cristo, como juez o como abogado. Te recomiendo que lo veas como abogado. Sí. Y hay dos formas de morir. Al pecado o en tus pecados. De nosotros depende. Ahora, estos primeros apóstoles que disfrutaron de estos grandes hoteles 5 estrellas, viajes en jet privado, ¿cuáles fueron sus palabras que ellos decían? ¿Qué dice, por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 4? Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Wow. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben? A veces pensamos en el apóstol Pablo y decimos: bueno, pastor, perdóneme, pero Pablo tenía un llamado especial. Perdóneme, pero él tenía unos dones que... ¡ay! Él era un cristiano radical. ¿Verdad que decimos así? ¿Pero qué creen? Pablo era un cristiano. Y así es como vive el cristiano. Así. Ni más, ni menos. 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Gloria a Dios por la vida de sus siervos, que nos dan ejemplo. O pensemos en Pedro, precioso siervo del Señor, que solemos nosotros criticar y señalar, ¿verdad? Ah, es que se hundió en el agua, quitó los ojos del Señor. Pero recuerda que volvió caminando con él a la barca. Oh, es que lo negó 3 veces. Sí, pero el Señor lo restaura y le encarga a la iglesia. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Oye, pero es que más adelante andaba simulando ahí con los hermanos en Galacia y de hipócrita, y Pablo lo tuvo que confrontar. Sí, pero cuando tú lees 1 de Pedro y 2 de Pedro, tú te das cuenta de un siervo maduro, de un hombre que aprendió y fue quebrantado, que en ningún momento quiso ser reconocido como apóstol. Dice: yo también anciano juntamente con ellos. Hermanos, este siervo dijo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús: ¿acaso quieren irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Piensas igual? Ruego a Dios que así sea, y que podamos salir de este lugar con nuestro entendimiento renovado. Dice la Escritura en Romanos 12:2 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que el entendimiento tal cual viene del mundo no es el correcto. Tiene que ser transformado. Tenemos que sacar, empujar esos pensamientos antiguos de nuestra mente y que la palabra de Dios sustituya esos pensamientos. Que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestras vidas. Alguien que es lleno del Espíritu de Dios, alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, esa persona debe ser gobernada, controlada por Él. Eso es la esencia que nos deja ver la palabra. Y por lo tanto, hermanos, en las Escrituras no habla del cristiano tibio, por más que se haga un título normal o actual o contemporáneo. De hecho, la Escritura lo único que nos deja ver es que los tibios le causan náuseas al Señor.
Así que cuidado con la tibieza. Ahora tenemos a Juan, el discípulo amado, al único que se le concedió morir por vejez. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo vamos con eso? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, ¿qué implica el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los apetitos de la carne. Todo eso tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que este mundo ofrece, con lo que Satanás promueve para seducir, para atraer y hacer caer incluso a los siervos de Dios. Mis amados hermanos, nuestros ojos, como enseña Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, deben estar puestos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿cómo sé si yo puedo hacer eso, pastor? Si habéis resucitado juntamente con Cristo. Si has nacido de nuevo, se puede. Si no, no. Esto es importante aclararlo, hermanos, porque no podemos esperar que el árbol de peras dé manzana. No podemos esperar que el árbol de plátano nos esté dando papaya. No se puede, hermanos. Y no podemos esperar que un no convertido dé los frutos del Espíritu Santo. Pero aquel que es nacido de nuevo debe dar el fruto del Espíritu Santo. Y me gusta manejarlo en singular porque así lo maneja también en Gálatas. Habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu, en singular. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, es el fruto, no los frutos. Porque puede decir, yo ya amo, pero paciencia no tengo. No, hermanos. Es el fruto completo, completito, trabajando en él, perfeccionándonos en él. Amén. Gloria al Señor. Espero que me amen después de esto. Bien, ahora algunos aplicativos. Me dirijo al final de mi mensaje, eso siempre digo a la mitad. En el Salmo 30, versículo 9 dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿De qué sirva que yo me espere a ir a no sé cuántos seminarios y aprender cuando tú me has llamado desde el principio a testificar de ti? Pero es que no sé nada, no conozco. Hermanos, si sabes que Jesús murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, tienes el mensaje del Evangelio. Y es que ese es el problema, que queremos conocer los grandes misterios del futuro, cuando vuelve Cristo, habrá una semana antes, no, Hermanos, gloria a Dios que nos revela esas cosas las Escrituras, pero más allá de todo eso, porque no nos ocupamos de lo que sí tenemos que hacer, de obedecer lo que sí entendemos en la Biblia. Esa es la parte importante. Juan 16, versículo 25. Anunció la victoria de Cristo sobre el mundo. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces la victoria de Cristo es el anuncio de la iglesia, somos heraldos, somos mensajeros, es lo que comunicamos, tenemos un mensaje que dar de parte del rey. Cuando un rey en los tiempos bíblicos enviaba el mensaje llamado el Evangelio, porque era una palabra usada en aquel tiempo para una buena noticia de parte del rey, significaba que el mensajero portaba una buena noticia para el pueblo. Nosotros tenemos precisamente la comisión de testificar y dar el mensaje a un mundo asentado en tinieblas. Alguien se ocupó algún día, se preocupó por ti para testificarte. Debemos hacer lo mismo. Debemos llevar la palabra del Señor a otras personas. Y eso me lleva a mis últimos puntos: la obediencia a la gran comisión. La obediencia a la gran comisión. Somos llamados para obedecer, hermanos. Dice incluso 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, si no mal recuerdo, que fuimos rociados con la sangre de Cristo, lo cual significa pues una alusión, una sombra, tipo y figura del Antiguo Testamento, cuando rociaban al pueblo con la sangre del sacrificio. Nosotros fuimos rociados con esa sangre. Y voy a aprovechar el comercial. La sangre de Cristo la aplica Él sobre los que Él salva, no sobre negocios, casas, carros, no nosotros a las personas, etcétera, etcétera. Eso se llama chamanismo, eso es ocultismo. ¿Ok? Cuidado en qué iglesias asisten, perdón. Muy bien, otra vez. Borren eso del video, por favor. Muy bien. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Ok? Eso es fruto, eso es evidencia.
Eso es no poder callar lo que hemos recibido. Y eso es no negarnos a lo que estamos siendo enviados, hermanos. Y gloria a Dios porque hoy estás aquí en este lugar. Porque si ya vienes con toda la intención de equiparte y capacitarte para cumplir con la gran comisión, es decir, si ya estás inspirado, gloria al Señor. Pero si no, ruego que este mensaje lo haga. Que traiga un despertar a los lomos de tu entendimiento. Que verdaderamente despiertes, iglesia, y sepas por qué estás aquí aún. Dios, el día que te salvó, te pudo haber llevado a su presencia, pero te dejó aquí con un propósito: ser testigo de Cristo. No tus negocios, no tu hobby, no tus viajes, no disfrutar a tus nietos. Eso se le llama añadidura, es gracia. Pero mucho cuidado de estar disfrutando todo eso y no cumplir con esto, porque entonces somos acusados de desacato, de desobediencia. Hechos 14:21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está el imperativo y la obediencia, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y por supuesto el resto del pasaje, confirmando a los discípulos de aquellas iglesias. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Hablar. ¿Tienes voz? Habla. Habla el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos amados, que el Señor los bendiga. Que el Señor les use y se sirva de ustedes como lo hizo con los primeros cristianos. Porque de algo estoy seguro: cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito en el Señor. Y de verdad ruego a Dios que podamos cumplirlo. Hechos 20:20, y ahora sí voy a cerrar. Ahora sí. Si es que me pusieron un timer ahí, tengo que cumplir. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido, otra vez dice, el anunciar y el enseñar públicamente y por las casas. Es que me da pena. Es que si me ven, y si me equivoco, equivócate, pero tú sé fiel. Es que no sé todas las respuestas. Estudia, prepárate, infórmate. Ahora, no se trata de ser un sabelotodo, mis hermanos. Ni se trata de responder por responder, porque podemos responder mal y la persona que nos pregunta sí sabe y entonces quedamos peor. Y ojo, no se trata de ganar nuestros argumentos. No te ofusques, no te enojes. Que la ira no se ponga sobre tu cabeza. Se trata de que esas personas vengan a Cristo. No se trata de que tú ganes los argumentos, ya gané el debate, ¿viste cómo le hablé a ese mormón? No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de tuve la oportunidad de testificar a un mormón, me escuchó muy amablemente, me tuvo paciencia y creo que el Señor sembró su palabra en mi corazón. Amén. De eso se trata, hermanos, de eso se trata, porque así lo hacía el Señor y somos imitadores de Cristo en todo. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es a través de la creación, Romanos 1. Entonces, agradó a Dios salvar a los hombres por medio, completen, de la locura de la predicación. Ok, entonces Dios no va a levantar piedras que hablen, no va a levantar una muda bestia para que testifique como en los tiempos de Balaam. Él quiere usarnos a nosotros, Y tú y yo tenemos la responsabilidad. Ahora, quizá, hermanos, estás lidiando con un tema de dudas. Acércate con tus pastores también. Investiga, ora, porque la fe cristiana es una fe inteligente, es una fe pensante. Hermanos, sí, somos ovejas del prado del Señor y Él es el buen pastor. Él nos alimenta. Pero esa figura no representa que tú y yo no pensemos. ¿Por qué creen que nos habla de que nuestros lomos del entendimiento despierten, que el entendimiento sea transformado por medio de la renovación de la palabra? Porque tú y yo nos vamos a comportar, nos vamos a dirigir, vamos a hacer de acuerdo a lo que pensamos. Tú y yo somos lo que creemos. Nuestras convicciones son determinadas según lo que razonamos. Por eso es sumamente importante sustituir los pensamientos. Y aquí no estoy hablando de positivismo, pero sí estoy hablando de reemplazar todos esos pensamientos que nos llevan a la desobediencia por los pensamientos de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios, produciendo el Espíritu de Dios, el querer como el hacer en nosotros, nos impulse a cumplir con la voluntad de Él. ¿Y cuál es esa?
es tener un instrumento en las manos de Dios, porque a Él le ha placido usarnos para predicar y salvar por medio de la locura de esa predicación. Así que, hermanos, escuchen por favor lo siguiente. De nada sirve tener la gloria del mundo si no tenemos el aplauso del Padre. Solo aquellos que son alabados por Dios son bendecidos. Bienaventurado aquel varón a quien Dios alaba. Bienaventurado aquel varón a que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, etcétera, etcétera. Es decir, hay una comunión íntima de la iglesia con su Dios, donde el entender que hacer su voluntad a Él le agrada, le es agradable a Él se complace. ¿Y cuántos de verdad queremos agradar a Dios? Amén. Gloria al Señor. Y 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Bueno, pastor, y a todo esto, ¿cuál sería mi recompensa? ¿Si hay el crucero al Caribe o no? Hay algo mejor: Cristo. Amén. Porque escucha, lo maravilloso del cielo no es lo eterno. Lo maravilloso del cielo no son las calles de oro y mar de cristal, es que Cristo está ahí. Y si para ti el vivir no es Cristo, morir no será ganancia. Así que asegúrate de estar viviendo para la gloria de Dios. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, tenemos, antes de ir a la pausa, ya cambié de título, pueden seguir las redes sociales del ministerio. Queremos hacer rápido una presentación de dos promocionales. El primero de ellos tiene que ver con la Escuela Bíblica de Evangelismo, en sus siglas EDEP, que la acabamos de lanzar hace unos meses. Se estudia completamente en línea y son 101 lecciones de evangelismo. Las puedes estudiar en tu tableta, en tu celular, en tu computadora, etc. Y puedes hacerlo a un costo reducido al 50%. Ahora, antes de que digan, a ver, ya me vinieron a vender algo. Hermanos, escuchen por favor. Tiene un costo de $50, pago único. Y si lo estudias diario, una clase, terminarás en aproximadamente 4 a 5 meses. Entonces, si te das cuenta, no es nada costoso. Y vale mucho la pena. Es toda la enseñanza que Ray Comfort, nuestro fundador, y todos los siervos que han caminado junto a él en el ministerio de Living Waters han logrado recopilar de las Escrituras para nuestro evangelismo. Además habla de diferentes religiones, sectas, cosmovisiones, etc. Habla de aspectos importantes como la Trinidad, la divinidad de Cristo, todo tipo de temas que nosotros vamos a necesitar para nuestro evangelismo diario. Así que vamos a compartirles un video rápidamente de presentación de EDEP. Si pueden ponerlo, por favor, se los voy a agradecer. Living Waters Español trae para todos ustedes EDEP, Escuela de Evangelismo Bíblico, completamente en idioma español, de estudio autodidacta y al alcance de todo cristiano que desea cumplir eficazmente con la Gran Comisión. Nuestra escuela en línea se especializa en capacitar a hombres y mujeres para proclamar bíblicamente el Evangelio de Jesucristo. La escuela fue fundada en 2001 por Living Waters y contiene más de 100 lecciones y artículos a través de los cuales los estudiantes serán desafiados con una cosmovisión bíblica. Cada lección está diseñada para equipar al estudiante para defender su fe y proclamar las verdades eternas del Evangelio. Únete a más de 25,000 estudiantes de todo el mundo. Podrán cursarlo desde la comodidad de su hogar, a su paso, sin interrupciones, según el tiempo que puedan invertir en ello. En sus más de 100 lecciones con temas que van desde doctrinas cristianas básicas, conocer al enemigo, conversiones falsas, la autoridad de las Escrituras, la doctrina de la Trinidad y probar la deidad de Cristo, estarás equipado para responder a las preguntas de las personas a quienes testificas. Entonces, ¿qué estás esperando? Para equiparte y así cumplir la Gran Comisión. Para más información, puedes visitar nuestra página web en español.livingwaters.com. En el menú principal, haz clic en Equípate y después en Escuela en línea. Y recuerden, en EDEP los esperamos. Muy bien, van a poner ahí un código QR, no sé si me apoyan en ponerlo, para que puedan realizar la visita a EDEP. Hermanos, ahí está el código, porque aprovechen, pueden verlo.
Después de 18 horas de grabación logramos que Ray Comfort hablara esas palabras en español. Gracias a Dios se logró. No, él no habla español, no dice ni sí. Entonces, ya se imaginarán, por eso me volteó a ver él al principio como quién sabe qué está diciendo. Pero nuestro hermano Ray Comfort tiene más de 45 años de ministerio como evangelista. Nació en Nueva Zelanda y fue enviado a los Estados Unidos por el Señor, y en la década de los 70 comenzó todo lo que es Living Waters hasta el día de hoy. Sé que muchos de ustedes han visto al hermano Kirk Cameron, el bombero de prueba de fuego. Él estuvo del 2001 al 2012 con Living Waters, y después de esto él se dedicó ya a su propio ministerio que tiene que ver con matrimonios, familias y demás. La amistad con él continúa, porque alguien se puede preguntar ¿y qué pasó con Kirk? Pero sigue la amistad con el ministerio, y bueno, el ministerio sigue creciendo y avanzando por la gracia del Señor. Así que eso es EDEV, hermanos. Y el siguiente short, el siguiente video, el siguiente promocional antes de ir al receso, tiene que ver con el lanzamiento de Living Waters TV. Living Waters TV, mis hermanos, es ya un hecho, en 2 semanas se lanza, y será una plataforma stream, donde ustedes podrán acceder a todo el material, tanto en inglés como en español. Y ojo el por qué se los estoy diciendo. Están existiendo muchas restricciones en canales como YouTube para poder tener todos nuestros videos. Entonces les animamos a que puedan ayudar a nuestro ministerio siendo parte de Living Waters TV, y además van a encontrar películas, documentales, muchas de las cosas que no existen, por ejemplo, en YouTube. Además, todas las temporadas de Pasos del Maestro, que tampoco están en YouTube. Entonces, todo ese material, todo ese contenido, lo podrán encontrar en Living Waters TV, y va a haber una sección completamente también en español. Así que aprovechen esta oportunidad también de suscribirse a Living Waters TV. Ahí está el QR code, el código QR, y también vamos a ver un video promocional, y con esto yo me despido. Durante años hemos estado trabajando en algo muy emocionante. Se llama Living Waters TV, y es un lugar donde puedes encontrar lo mejor de nuestro contenido. Ahí descubrirás el increíble Living Waters Equip. Trajimos a respetados maestros de la Biblia de todo el mundo para responder cada pregunta que puedes tener de manera simple y concisa sobre apologética y teología bíblica. Descubrirás la gran historia de los pasos del maestro. Tendrás acceso exclusivo a temporadas pasadas, así como acceso a nuestras nuevas y próximas temporadas. Living Waters TV también incluirá nuestras películas premiadas con acceso anticipado a lanzamientos evangelísticos anuales. Experimentarás discusiones animadas e ideas teológicas del podcast de Living Waters. Estos emocionantes episodios son exclusivamente en video en lugar de nuestras grabaciones de audio regulares. Living Waters TV no es solo una plataforma, es un cambio total en el mundo de contenido basado en la fe. Para obtener más detalles e información, regístrate para nuestro boletín en livingwaters.com/stream.